Día, queridos internautas y queridos radioescuchas. Estamos muy gustosas iniciando este último mes de diciembre. Hoy es 2 de diciembre. Estamos gustosas empezando este mes, pero también gustosas de poder gozar con su compañía aquí en una emisión más de Dulce Encuentro con María. Y bueno, recordarles que estamos pues de lujo, ¿no? Acompañados por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también por los brazos de nuestra Madre María. Y pues bueno, para quienes hayan tenido la oportunidad de seguir la promoción para el programa del día de hoy, pues bueno, ya se habrán dado cuenta que adelantándonos a la próxima celebración en todo el mundo de nuestra Madre María, en quien la conozca, en la Inmaculada Concepción, en esta advocación, pero que también hemos compartido específico. Ahorita Alma nos va a presentar al invitado el dogma de este tema en específico el día de hoy. También lanzamos como que una pregunta en Facebook y es eso, ¿no? Preguntándonos, cuestionándonos, si celebramos la concepción de nuestro Señor Jesús o a María como advocación, ¿qué crees tú que sea, a qué nos referimos? Te invito a que compartas y pues bueno, estamos muy muy gustosas aquí, acompañadas. Ahorita Alma nos va a decir con quién y qué más va a haber hoy en Dulce Encuentro con María. Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes para todos los que nos están acompañando a través de redes sociales, por Facebook o igual en la página de la comunidad Nueva Alianza. Estamos aquí transmitiendo el programa nuevamente, Dulce Encuentro con María. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más, y ya decía Jazmín, iniciamos el mes de diciembre, el mes de diciembre, así como que todos anhelamos que llegue esa época del año, y con un frío pues también muy rico. Que también anhelamos, que también anhelamos. Bueno, algunos sí, algunos sí. A mí sí me gusta mucho que esté el frío así. Y bueno, espero que ustedes también lo estén disfrutando allá en su casita, en su trabajo, en donde estén, por ahí que nos estén escuchando. Y como ustedes podrán ver, bueno, tenemos aquí a un hermano que nos está acompañando. Es el hermano Homero, José Homero Banda, discípulo de Jesús, quien nos va a llevar, bueno, a reflexionar y a poder comprender sobre este tema del cual ustedes vieron en la promoción que vamos a tratar el día de hoy. Es la Inmaculada Concepción. Bueno, y él nos irá dando cada punto, cada detalle sobre este tema, cuando lo celebramos en la iglesia, cuando se proclamó este dogma. Hay más dogmas, o sea, ¿de qué habla? ¿De qué se trata? ¿Qué me sirve a mí? O sea, ¿yo para qué quiero saber qué es un dogma? ¿Qué pasa con él? ¿Qué debe de pasar con él en mi vida? Pero bueno, saben que todo lo que tenemos aquí, siempre algún tema, pues es porque debe de llevarme a mí en mi vida personal y en la de cada uno de ustedes, pues a que Dios nos hable a través de esto y nos diga qué voy a hacer yo con todo esto. Y bueno, a eso nos va a llevar el hermano Homero, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, como ya me presentaron, soy el hermano José Homero. Bueno, pues yo gustoso de estar acá en el programa, recibo la invitación de las hermanas que me piden pues estar con ustedes aquí en el programa compartiendo acerca de la Inmaculada Concepción de María. Para mí, bueno, pues es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, ciertamente ya previo al programa hablábamos que hablar de la concepción de María es como un tema muy extenso, ¿verdad? A lo mejor una hora, que es este programa, se lleva poco tiempo, pero vamos a dar algunas cosas que a veces, bueno, incluso ubicamos como que la Inmaculada Concepción, ¿verdad? O vamos a un templo y vemos la Virgen, es la Inmaculada Concepción. Y bueno, necesitamos comprender, bueno, este título que se le da a María desde un trasfondo más de la doctrina de la Iglesia. La hermana Alma ya mencionaba, bueno, hay más dogmas. Primero vamos a partir desde qué es un dogma. Entendemos, bueno, aquí las hermanas con los programas previos que han tenido, a lo mejor ya algunos de ustedes lo entienden. El dogma es aquello que se decreta por fe, ¿verdad? No propiamente es algo que se dice tal cual en la Sagrada Escritura, pero que a la luz del Espíritu y por la tradición apostólica, por la interpretación correcta, a la luz de la tradición apostólica se deduce de la Sagrada Escritura. Entonces, pues, con respecto a la Virgen María, pues tenemos los dogmas de fe, que son 4. A ver, ustedes que ya han estado aquí, a ver, recuérdenme cuáles. Hemos hablado de María, Madre de Dios. Ajá. También hablando de la celebración previa de la Asunción de María Santísima en agosto al cielo. Hoy que vamos a hablar de la Inmaculada Concepción, y falta uno.
Sí, a ver, miren, si quieren, así como algo para irlo haciendo más cuestión práctica en nuestra enseñanza, así como comienza el año comienza con el primer día, que es el 1 de enero. María, Madre de Dios. El día en la iglesia celebramos ese primer dogma, María como la Madre de Dios. Y bueno, tenemos esta fiesta después en marzo, el 25 de marzo, que se celebra la encarnación del Hijo de Dios. Entonces ahí celebramos el dogma, bueno, propiamente celebramos la anunciación, la visitación, la presentación, la visitación del ángel a María en el momento que Jesucristo pues, se encarna. Bueno, ahí tomamos esta fecha para recordar el dogma de la maternidad de María, ¿verdad? Que concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se mantuvo virgen. Y bueno, tenemos después el 15 de agosto la Asunción de María, donde bueno, creemos por este dogma de fe que María fue asunta a los cielos, en cuerpo y alma. Y bueno, ya se está terminando el año, como decía Alma, llegó diciembre y el 8 de diciembre pues tenemos esta celebración de María bajo la rememoración de este dogma de la Inmaculada Concepción de María. Entonces, por el año lo podemos ir ubicando las estos 4 tres fechas importantes. Enero, fechas. Marzo, agosto y diciembre. Ajá. Y bueno, pues ya entrando en terreno de acerca de dónde surge el dogma de fe de la Inmaculada Concepción, pues vemos que incluso es interesante ver que antes de 1800 o en el 1700, por ejemplo, en el tiempo de Santo Tomás de Aquino, pues incluso él no habla de la Inmaculada Concepción de María, porque no era un dogma que a esa altura de la iglesia pues se hablara como abiertamente, o era algo que estaba pues en proceso como de la iglesia, ¿verdad? Incluso hay santos de esos tiempos que no hablan, a diferencia de los que surgen después del 1850 y tantos por ahí que empiezan a hablar de la concepción de María, encomendando su vocación o sus vidas a la concepción de María. Y esto surge, bueno, como dogma de fe declarado por el Papa Pío IX en 1854, que incluso da a la iglesia en su bula, que lo llamamos Inefables Deus, dice, y lo voy a leer tal cual dice el texto, porque a veces podemos alterar los textos y dar cabida o hacer comentarios muy amplios que puedan interpretarse a otras cosas, pero el Papa en su declaración de este dogma dice: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe de ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Este es el texto donde resume el Papa Pío IX acerca de la concepción de María 8 de diciembre de 1854, y que como tal dentro del calendario litúrgico pues se establece como la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y pues desde este texto que da el Papa pues se puede descifrar ya más a profundidad, ¿verdad? Es lo que creemos como fieles católicos, debemos de creer, porque es un dogma de fe, ¿verdad? Revelado a la luz del Espíritu, ¿verdad? Que María, por ser la mujer de donde Jesús hombre se encarna, pues fue preservada de todo pecado para que el Santo de los Santos fuera engendrado por gracia del Espíritu Santo y por tanto fue preservada. Homero, algo que mencionaste ahorita, dijiste, como católicos y como dogma de la iglesia debemos de creer. Sabemos que dentro de la iglesia, bueno, tenemos una serie de creencias o de vivencias que tenemos, pero ¿por qué el dogma tenemos que creerlo? O sea, es algo porque lo dice aquí, o sea, dice, por tanto, y constantemente creída, debe de ser constantemente creída. O sea, aquí no es de que, si quieres, por ejemplo, te dicen, oye, tú crees en este santo que murió por Jesús y todo eso, bueno, si crees, pero si no crees, pues no pasa nada. Por decir, estamos próximos a celebrar
a Santa María de Guadalupe. Puedes creer o no que se apareció en México, o sea, eso es como que a tu libertad. Pero en específico la pregunta es, ¿por qué un dogma sí estaríamos, si se escucha como feo, obligados a creer? ¿Crees esto porque la iglesia lo dice y aunque yo esté viendo negro, yo lo veo gris y es gris? Pero bueno, aquí entra algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que bajo nuestra iglesia, por eso es que muchas veces, los hermanos separados que se basan en las Sagradas Escrituras, pues muy bien, ¿verdad? Que tomen la escritura, pero a veces no podemos dar una interpretación literal de la Sagrada Escritura, porque debemos de entender primero que está escrito en otro contexto, por la cultura, por el tiempo, y bueno, también la traducción implica ahí, pero bueno, nosotros como Iglesia Católica debemos de entender que tenemos la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. La tradición apostólica quiere decir todo aquello que nosotros creemos que fue transmitido, no de escrito, sino de forma oral por medio de los apóstoles, ¿verdad? Hay muchas cosas, entre ellos, pienso en aquellos que dicen que uno de los apóstoles hizo pinturas de María, ¿verdad? Pues eso no está en la Sagrada Escritura, pero por transmisión oral se fue dando y la iglesia como tal pues lo acepta. Y aparte, que si a la luz del Espíritu interpretamos la Sagrada Escritura o la tradición apostólica correctamente se interpreta, pues nos podemos dar cuenta que no está deslindado, ¿verdad? Que van a la par la Sagrada Escritura y la tradición, y que a la luz del Espíritu, pues te dices, esto tiene sentido razonable, como ahorita decía la hermana. Yo creo que a veces humanamente hay cosas que no podemos entender. Ciertamente necesitamos como la iluminación del Espíritu Santo, pero ciertamente hay cosas que pueden ser razonables y dices, pues no es una idea descabellada o no es una cosa sobrenatural. Entonces, si estás bajo la luz del Espíritu, si es humanamente, difícilmente, o sea, no vas a poder comprender más allá de lo que quieras ver o querer encontrar siempre una explicación científica humana y que algo te diga porque sí, porque no, lo veo y no lo creo. Y decía la hermana Alma, o sea, ¿por qué creer, verdad? Porque la iglesia lo dice, pero no lo entiendo, o sea, ¿cómo que lo debemos de creer y ser constantemente? Es como meditarlo. Bueno, más bien es que la iglesia lo decreta como verdad, no porque lo dice un hombre, no porque lo dice un obispo, no porque lo digo yo, sino porque es interpretado a la luz del Espíritu y es revelado como tal. Entonces, pues es por ello que decretamos, o sea, cuando se dice dogma de fe, es un decreto de verdad, o sea, la verdad decretada por la luz del Espíritu, y por tanto, no es algo que nos hemos sacado de la manga, o no es algo que ciertamente pues hay tradiciones en la piedad popular que han sido pues más bien cosas culturales, pero un dogma de fe pues es algo que la iglesia decreta. Si no lo creo, ¿impido mi salvación? Bueno, mira. Buena pregunta. En cuanto a dogma, claro. Hablando del dogma. De dogma. Bueno, acuérdense que nosotros tenemos mucha madre, ¿verdad? Y esa madre es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, si la iglesia decreta un dogma, esto quiere decir que también esto puede favorecer a nuestra salvación. Y también acuérdense que el evangelio se expone, ¿verdad? No se impone, el evangelio no se impone, ¿verdad? Se expone y ya a la luz, como decía la hermana, del Espíritu, pues uno abraza aquello, ¿no? Abraza el evangelio, abraza la verdad. Entonces, esto implicará para mi salvación el ser obediente primero a la iglesia, ¿verdad? Y creer que esto puede ayudar a mi santificación. Y bueno, a lo contrario sería, bueno, pues si yo no me adapto a las enseñanzas de la iglesia, quiere decir que ahí andamos medios mal, porque no creemos del todo que nuestra madre, la iglesia, lo que quiere es ante todo hacer la voluntad de Dios, como dice San Pablo, les dice a los tesalonicenses, y la voluntad de Dios es que todos seamos santos. Entonces, la iglesia quiere cumplir la voluntad de Dios.
Entonces, pues más que nada, verlo no en un sentido obligado, confiar a quien Dios ha confiado la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia y confiar que Dios, utilizando medios, formas, inspiración del Espíritu a ciertas personas, pues lo que quiere es en ti, en mí y en todos que nos salvemos, ¿no? Que lleguemos a ese encuentro personal algún día cara a cara con Dios. Pero bueno, vamos a regresar retomando, ya entendimos que es un dogma, ya nos dijo cuándo fue proclamado, un 8 de diciembre en el 1854, pero ¿qué más hay detrás de este dogma de la Inmaculada Concepción? Aquella mujer sin mancha, sin mácula. Así. Bueno, hablamos de la preservación de María sin pecado en el momento de su concepción, y aquí a lo mejor podrían surgir unas dudas, a ver, ¿cómo está esto? Que María fue preservada incluso del pecado original. Si San Pablo dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y hemos quedado privados de la gracia de Dios, pero también, porque luego a veces por ahí nos atacan muchas veces que cuando hablamos de dogmas de fe o de tradición apostólica en la iglesia, pues a veces hay ideas ahí como que por la misma escritura, a veces los hermanos separados, o incluso a veces entre uno mismo que lee la escritura, dice, a ver, entonces ¿por qué Romanos 3:23 me dice que todos hemos pecado y hemos quedado privados de la gracia de Dios? Pero San Pablo también en la carta a los Hebreos, en Hebreos 4:15 dice, todos pecaron menos Jesús, porque digo, si lo interpretamos literalmente que todos hemos pecado, pues aquí entraría también Jesús, pero entonces dice en Hebreos 4:15, dice, ahí San Pablo hace mención, dice, que Jesús fue semejante a nosotros, menos en el pecado, Jesús no pecó, ¿verdad? Entonces, si hablamos que Jesús se encarna en el vientre de una mujer y es concebido sin mancha, pues Dios tuvo que haber designado una mujer preservada del pecado para que naciera el Hijo de Dios. Entonces, podemos decir, bueno, pues es que a lo mejor María nada más prestó su ser de mujer para humanamente un cuerpo físico, para que naciera el Hijo de Dios, pero ella no tiene nada que ver, y que es como algo que entre el cristianismo, hablando de otras denominaciones y no propiamente del catolicismo, dicen, bueno, sí, María es la madre de Dios, pero yo no debo a ella culto ni veneración, porque bueno, no, a ver, entiéndase que la concepción, la Inmaculada Concepción de María, estamos hablando de la concepción de María, no de Jesucristo, que bueno, obviamente sabemos que la concepción, por el dogma del que ya hemos hablado antes de la maternidad de María, bueno, Jesús fue concebido también sin culpa, pero hablamos de la Virgen María en el seno de Santa Ana, ¿verdad? Fue desde ese momento donde Dios la preserva de pecado, porque entendamos que en el momento en que, y mira, realmente esto da para hablar de muchas cosas, del aborto, de muchas cosas, de hablar en la Inmaculada Concepción de María, pero en el momento en el que pues se da la vida, en el momento en el que en la procreación se da la vida, se da la alma, y ahí en ese momento pues Dios preservó a María del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos porque Jesús la salvó? ¿Cómo estuvo la salvación? A ver, entiéndase que en el primer capítulo de San Juan dice la palabra de Dios que desde el principio la palabra ya existía, o sea, hablamos de Jesucristo, uno y trino junto al Padre, que han sido quienes han suscitado primero la creación y como, bueno, por nuestra falta del pecado, pues la redención. Entonces, ya desde la eternidad, ya se prevé esta salvación, o ya se da desde antes, incluso desde antes que Jesús se encarne. Es la parte que tenemos que tener como más atención, ¿verdad? Aunque Jesús físicamente no se encarnaba, porque tomó la condición de hombre, ya él existía desde la eternidad en su ser de Dios, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, al tener el plan de salvación, preservan a María como
como hablábamos del sagrario, ¿no? Como el lugar, por eso incluso dice, y en ese mismo capítulo dice, y puso su morada entre nosotros. De hecho, bueno, te interrumpo, conocemos lo que le llamamos el protoevangelio. Ajá, así es. Y ya desde entonces ya se mencionaba que iba a ser la mujer, ¿no? De quien iba a nacer de una mujer, así es. Ajá, sí. El Hijo de Dios que venía. Habría que recordarles en qué consiste o qué es el protoevangelio. Sí, bueno, mira. Sí, para quienes hayan perdido esa parte cuando hablamos de la Asunción de María, ahí se habló, pero aquí recordándolo. Recordando por lo que tú comentabas, de que está escrito y que fue preservada desde su concepción, pero ya se tenía pensado, plan, o sea, claro. Desde Génesis, sí. En el plan, o sea, por eso era alguien escogido. Sí, bueno, en el Antiguo Testamento, como yo les decía, a lo mejor en un dogma de fe no lo vamos a poder encontrar como tal, así en la Sagrada Escritura, pero lo que sí podemos hacer es, yo les comentaba a las hermanas, se puede hacer una analogía con el Antiguo Testamento. A mí me encanta siempre hacer analogías porque es la manera en que yo entendí el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y yo creo que hago mención de esto porque hablando del protoevangelio, pues también va de la mano hacer una analogía, ¿verdad? Porque en Génesis, si vemos en el momento de la caída, bueno, pecamos, quedamos privados de esa gracia, pero hay una parte importante que es en el capítulo 3, en el versículo 15, que dice, pondré enemistad entre la mujer y la serpiente. Entiéndase serpiente como el enemigo, ¿verdad? Claro. Entonces, en la mujer. Y bueno, de antemano sabemos que cuando tú te privas del pecado, te alejas del pecado, pues definitivamente hay una enemistad entre el enemigo y tu persona, ¿verdad? Una separación. Separación. Entonces, si yo tengo comunión con Dios, pues obviamente estoy cercano a Dios, ¿verdad? Y hay una separación entre el pecado. Bueno, ¿cuánto más desde el momento en que María decide hacer la voluntad de Dios? Y bueno, hablemos de lo previo a ello, que desde el momento de su concepción ya es dada por Dios, o más bien yo lo veo así como un regalo desde ya a la iglesia de la Virgen María, como el tabernáculo o tantos títulos que le podemos poner a María, pero como la mujer donde el Hijo de Dios se iba a encarnar para realizar este plan de salvación. Y digo, fue preservada de todo pecado, pero desde el momento en que ya ella consciente, creemos que más o menos la edad de María entre el momento que ella decide, pues era entre sus adolescencias, ¿verdad? Entre sus 15 años. Entonces, ese momento ella dice sí a la voluntad de Dios. Y yo creo que ahí es importante mencionar que cuando nosotros queremos realizar la voluntad de Dios, de alguna manera, consciente y inconsciente, ya estamos renunciando al pecado, ¿verdad? Entonces, pues implica muchas cosas, ¿verdad? Hablar de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? De lo que Dios hizo en ella, la preservó de pecado, pero también de lo que María, consciente al decirle sí al Señor, pues está realizando con su vida. Entonces, pues esto da para mucho de qué hablar. Sí, ¿no? Así es, muchísimo. Entonces, bueno, ya nos ha explicado el dogma, hablando propiamente del dogma de la Inmaculada Concepción. Pudiéramos decir, el vientre de Santa Ana fue quien dio vida física a nuestra Madre María, pero pudiéramos entonces aterrizarlo así, María viene siendo hija de la Santísima Trinidad. Definitivamente. Totalmente de la Santísima Trinidad. Nos habla, nos recuerda, ¿no?, que el pecado nos separa de la presencia de Jesús, de Dios. María, si no hubiera nacido como alma, como yo, como tú, con el pecado original, estuviera separada de Jesús, de Dios Padre, de su esposo, el Espíritu Santo. Entonces, por donde le pudiéramos buscar excusas, pretextos, no hay otra de verdad. La Santísima Trinidad la eligió con dones especiales para esta misión tan importante, hablando del protoevangelio, hablando de lo que implicaba. Entonces,
tratemos de verdad, a la luz del Espíritu Santo, abrir nuestro corazón a esta verdad, a este regalo que nos da Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra Madre María. Y si tienen dudas, quieren compartir algo, los invitamos a que lo hagan. Pueden seguirnos en Facebook, nos encuentras como Nueva Alianza Radios. También si quieres escucharnos, hay que descargar la aplicación TuneIn y tecleas www.comunidadnuevaalianzaslp.net. Estamos totalmente en vivo. Atrévete a darle las preguntas, las dudas, lo que quieras. Esta es la oportunidad aquí con el discípulo Homero. Y también tenemos un teléfono donde puedes comunicarte. Así es, pueden, como siempre, ya saben, pueden llamar, mandar mensajito o a través también de la página de Facebook, nos pueden ahí comentar. El teléfono es 44 25 44 90. Todo lo que quieran preguntar o lo que quieran comentar, aportar, dudas, nos los pueden mandar y nosotros estaremos contestando con mucho gusto por aquí. Así aquí es. Está nuestro hermano aprovechando. Homero, ¿verdad? Él es el experto. Y también, si tienes la duda de si esto es lo que estamos celebrando el 8 de diciembre, entonces, ¿en qué momento celebramos la advocación de la Inmaculada Concepción? Porque ella misma dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Si tienes dudas respecto a eso, pregúntalo. Viene más adelante clarificado por Homero. Entonces, vamos a ir a un corte. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, ahora vamos a escuchar un canto de nosotros de la comunidad Discípulos de Jesús, que se llama La Madre del Señor. Y bueno, este canto ciertamente narra al principio, dice, así como Dios quiso un lugar para poner las aguas, así como Dios quiso un lugar para esto, Dios quiso también juntar todas sus gracias en una sola persona y la llamó María. Y entonces este canto, así dice, escuchémoslo y bueno, vamos con esto a un corte. Quiso el Señor juntar todas las aguas en un mismo lugar y las llamó mar. Quiso el Señor juntar todas sus gracias en solo una persona y la llamó María, la Madre del Señor, Madre de amor de mi Salvador, la llena de gracia y de libertad, Madre incansable desde lo incesante, de corazón puro, humilde y leal, la más bella flor del jardín de Dios, limpia de malicia, Madre virginal, Reina de los cielos, Reina y Madre de mi corazón. Madre María, te entrego mi ser, guárdame por siempre en tu corazón. Hazme arder en la llama de amor del corazón doloroso e inmaculado que te dio Dios,
Hemos vuelto después de este corte. Bueno, ya en el corte escucharon el canto del que les hablaba. No sé qué les ha parecido, pero aquí las hermanas dicen, me gusta mucho ese canto, pásamelo. Sí. Entonces, bueno, no más porque no traigo CD, si no les hubiera vendido, ¿verdad? Ay, sí, aprovechando. Pero ¿ves? para quienes quieran comprarlo, a ver, de una vez háblanos de ustedes. Sí. Ustedes describieron. Sí, bueno, un hermano, Ajá. y bueno, ya conforme se ha dado siempre en los momentos marianos, pues es como un canto que nosotros cantamos, incluso en los momentos de las horas de la liturgia, algunas veces que se ha dado que al final hacemos una antífona mariana y a veces hemos optado por hacer este canto, ¿verdad? Como honor y veneración a María, por ser nuestra madre. Entonces pues igual ustedes pueden buscar este canto para que lo escuchen y pues también que nos lleva a meditarnos justamente de lo que hoy estamos hablando. Si alguien quisiera saber de ustedes, de los discípulos de Jesús, de un disco, de algo en particular, tuvieran intenciones hablando en la vocación, ¿dónde los pueden encontrar? Mira, pues como ya es tan fácil por las redes sociales, pues pues pueden buscar en Facebook Hermandad Discípulos de Jesús, pueden ponerle like y ahí ustedes también se pueden dar cuenta de las diferentes actividades que realizamos de evangelización o casos como esto de programaciones. Y también en YouTube pueden encontrar algunos videos, Discípulos de Jesús San Luis Potosí, y ya pueden ver las diferentes actividades que realizamos, pueden ir conociendo, pueden ir contactándose pues a la página de discípulos y claro que no, si surgiera alguien que tiene inquietudes de conocernos, pues puede venir a hacer una experiencia con nosotros. Muy bien. ¿Algún teléfono? Y aparte, si alguien quiere comprar el disco donde venga este canto. Sí, o sí. muchos. O Ajá, muchos o muchos otros, más que tienen. pues pueden visitarnos en nuestra casa general, que es donde estamos con librería, enlace de fe, y pues ahí podemos adquirir algunos de los discos. Y bueno, para los que no saben, pues Alma tiene a 2 hijos ahí con nosotros. El hermano Edgar y bueno, Isaac, que acaba de entrar este año con nosotros, y pues muy contentos. Por eso también es un gusto ver siempre a Alma, porque la vemos ahí frecuentemente también, Sí. apoyándonos. A uno, a hoy, ahora a otro. Sí, entonces pues aquí estamos. Bueno, él dio una Gracias. dirección 5 de mayo en San Luis Potosí. 1730. En San Luis Potosí, pero si tienen dudas pueden comunicarse porque hay más casas de los discípulos de Jesús en algunas otras partes de la República. Sí, así es, estamos en Ciudad de México, en Chimalhuacán, pues ahí está Edgar, estamos en una parroquia, la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, en San Miguel de Allende. Previo a llegar a San Miguel de Allende, este lugar se llama La Biznaga, y tenemos la casa del noviciado, que de hecho saludos a los que de algunos de por allá nos escuchan o ven este programa. Y bueno, aquí en San Luis Potosí, en Ciudad Victoria, y bueno, en Houston, Texas también. Bueno, la diócesis de Houston, Texas, aunque propiamente nos encontramos en Pasadena, Texas, que está ahí junto con de la ciudad de Houston. Entonces, pues ahí estamos, para los que sepan dónde realizamos nuestra obra apostólica, pues ahí estamos. Claro. Y bueno, antes de continuar con el tema, ya saben entonces dónde pueden localizar a los hermanos para cualquier cosa que se les ofrezca. Pero antes de continuar con el programa, también queremos mandar saludos. Queremos responder y dar las gracias a los saludos que nos están enviando a través de Facebook o de las redes sociales. Hermano Chuy Góngora nos dice saludos, hermano Mero. Roberto Müller. Algo así, ajá, es Níger, no podía pronunciar, pero dice saludos hermanos desde Monterrey, bendito Saludos. Dios por tenerlos por este medio. Saludos bueno. a Monterrey. Lupita Cervantes de los Rodríguez, Guanajuato, nos dice saludos hermano Mero, Almita y Yasmín, Dios les bendice. Gracias. Gracias Lupita. Mónica Muñoz nos dice también bendiciones, Alma Alonso y Yas Martínez, Dios las bendice. Gracias, Mónica. Fabiola Araujo González dice es un canto muy hermoso, saludos desde Campeche. Ay, Bendiciones. Campeche. Y déjame ver quién más por aquí tenemos que nos ha estado viendo y que nos está dando like. Abraham Enrique Cejudo, muchas gracias. Julio Robledo. Ay, saludos, Julio. Nestejeda, gracias, saludos hasta Saludos. Tampico. Gaby Martínez. Saludos, mi Ajá, hermanita. Jasmina Costa. Ay, saludos. Martita de la Rocha. Jasmina Costa es la que hace la imagen para Ajá. la promoción.
Ajá, Que a veces Martita te de la tarda Rocha, también. Miguel Solórzano. El padre Miguel Solórzano es el párroco de la parroquia donde yo asistía en Houston, Texas. Entonces, Mira, hasta saludo Houston. especial, Sí, saludo saludos especial. especiales, padre Miguel Solórzano. No dice padre, por eso no le dije así. Bien igualada. Bueno, es que yo digo los nombres que aparecen en Face. May Rosas, Ajá. Yuki, Lalo de la Cruz. Sí, así es, o sea, son los que tenemos ahorita. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y bueno, los que están por ahí y tengan, querernos preguntar algo o mandarnos otro mensajito, aquí estamos con mucho gusto y continuamos porque el tiempo se va. Se va y bueno, ahí van surgiendo también otras cosas que conforme vamos hablando de la Inmaculada Concepción, pues van surgiendo. Yo hablaba al principio de hacer una analogía, como ir a la par junto con el Evangelio y el Antiguo Testamento de la Virgen María. Hablamos, bueno, ya que en Génesis habla en el momento en el que la caída, pero bueno, que se decretan ya como que desde este momento estas palabras: te pondré enemistad entre tú y la mujer, hablando ya de una mujer, sí, sin saber, bueno, que ya Dios tenía este plan. Digo, porque bueno, si pensamos así como en la cuestión humana, podemos ver que en el momento de la caída Dios pudo haber dicho, o sea, este plan no me funcionó, y así como creó, pues pudo haber deshecho todo en ese momento. Pero Dios tuvo un plan más bello, y ya desde el Antiguo Testamento habla ya de una mujer que bueno, vemos ya en el Nuevo Testamento que hace referencia a María, pero a mí me gustaría hacer una analogía de María, hablando específicamente hoy de la Inmaculada Concepción, con el Arca de la Alianza, ¿verdad? O sea, en el Antiguo Testamento, Dios quiere manifestar su presencia al pueblo de Israel, y bueno, le da indicaciones a Moisés que haga un templo para que habite su presencia. Este templo, y lo podemos ver en el Pentateuco, que Dios le da indicaciones y reúnen las mejores cosas que tienen en el pueblo de Israel para construir ese templo, pero da la indicación de la construcción del Arca de la Alianza, que sea pues de madera de acacia, que sea pues cubierta con oro, y que dentro de este lugar se van a colocar pues las tablas de la ley, se va a colocar el maná en señal de ese maná que cayó en el desierto, y pues la vara de Aarón, que era lo que simbolizaba el sacerdocio. Y bueno, este lugar dice que iba a manifestar su gloria, o lo que conoce el Shekinah, la gloria de Dios se manifestaba en este lugar y bajaba, porque ahí estaba Dios, ¿verdad? Dice que incluso se tenían que ofrecer sacrificios para llegar hasta la presencia de Dios. Dice, no sin sangre que derramar para entrar. Y dice que pues todo aquel que fuera impuro no podía tocar esta Arca de la Alianza, porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí se derramó la gracia de Dios en el pueblo de Israel. Y bueno, haciendo analogía, incluso previo al programa ya veníamos hablando de todo esto, les decía que incluso por cuestiones prácticas la Sagrada Escritura narra que hay un joven que al ver que se va a caer el Arca de la Alianza, la detiene con su mano, y el joven cae muerto, ¿verdad? ¿Sí? Cae muerto porque tocó algo que no se podía tocar. Entonces, y por querer hacer un bien, o sea. Bien. Entonces, y vemos también en la Sagrada Escritura de las veces que cuando el templo fue saqueado, que se llevan el Arca de la Alianza, les sufrieron catástrofe los filisteos. Entonces ellos dicen que recurriendo a los adivinadores y a los sabios le decían, ¿qué tenemos que hacer? Y decían, pues devuélvanla a su lugar, y no sin sacrificios. ¿Qué hacer? Porque lo que hicieron, o sea, incluso un adivino fuera del pueblo de Israel les reconoció que ahí estaba la presencia, que ahí Dios manifestaba la presencia. Entonces, en el libro se me fue el libro ahorita en este momento, de Crónicas, vemos de estos, cuando saquean el templo y todo, pero vemos que dice, les voy a deber el capítulo, pero dice que cuando iba a ser saqueado nuevamente el templo,
se llevan el Arca de la Alianza y la esconden en un lugar montañoso, en una cueva que no supieron dónde quedó. O sea, llegaron, lo colocaron, pero nunca más supieron dónde quedó. Si vamos leyendo ese capítulo más adelante, dice que entonces esto será revelado en el tiempo de la misericordia. Si nosotros ubicamos esto como analogía, podemos ver que las apariciones de la Virgen María han sido en grutas, han sido en cerros, en el Tepeyac, han sido en lugares rocosos, como dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Yo creo que revelando que María es la nueva Arca de la Alianza. María es ya no una cuestión física, ya no madera de acacia, ya no oro, sino una persona que Dios eligió desde su concepción para que el Hijo de Dios, ya no las tablas de la ley, sino la ley misma fuera colocada en ellas, ya no un maná físico, sino el pan de la vida, que es Jesucristo, en su seno santísimo fuera concebido, y ya no un bastón que simboliza el sacerdocio, sino el mismo Jesucristo sumo y sacerdote, se encarna en el vientre de María. O sea, nos está diciendo algo, ¿verdad? Porque entendamos aquí que, porque luego a veces también esto implica hablar de San José, del patriarca José, de este varón justo, porque si María, aunque hubiera sido preservada desde el pecado original, desde su concepción, pues luego a veces por cuestiones apócrifas decimos, no, pues es que José tuvo más hijos con María, o le vamos agregando cosas que no tienen fundamento a la luz de la tradición apostólica, y entendamos, si este joven por precaución quiso tocar el Arca de la Alianza, la tocó para que no cayera y muere, digo, San José al haber querido tocar a María, ¿verdad? Hubiera muerto, ¿verdad? Porque era preservada solamente para Dios, ¿verdad? Es y será. Y será siempre, ¿verdad? Por eso en el Santo Rosario, cuando rezamos, hay una partecita, a veces omitimos, yo creo que por hacerlo más práctico, pero que omitimos, que dice, María, templo y trono de la Santísima Trinidad. ¿Es cierto? Entonces, hablamos de María en este sentido de analogía como el Arca de la Alianza, y si nos damos cuenta, pues María, sus apariciones han sido en lugares así. ¿Qué nos quedará decir? Bueno, entendámoslo a la luz de la palabra, ¿verdad? Que estamos hablando de María, la nueva Arca de la Alianza. Así es. Entonces, pues, qué gran oportunidad, ¿verdad? Nos da hoy Dios mismo a través de la presencia de Homero para poder entenderlo un poco más. Yo creo que entre más celebremos, más Dios nos da la oportunidad, del don de la vida físicamente, de poder celebrar ahorita previamente la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre, hoy que viene Él y nos da su compartir, cómo le entiende, cómo nos ayuda a clarificar un poquito más. Pues qué gran bendición. Yo creo que se llega el 8 de diciembre, hablando propiamente esa fecha, y ya no lo vamos a celebrar quizás como antes, ¿no? Sino con una conciencia tan clara de lo que esto representa. Pero bueno, ahora volviendo otra vez de lleno al tema, entonces hablamos de lo que representa la Inmaculada Concepción, de su concepción a través de la Santísima Trinidad, pero entonces, ¿cómo llega la advocación? Muchas veces pudiéramos creer que solo celebran una advocación más, que se escucha así, pero bueno, el que María venga y se presente en un lugar con un nombre, con otro, pero sigue siendo la misma Virgen María, tampoco pudiéramos decir que es algo más, ¿no? Eso que puede hacer María es precisamente por dones especiales dotados totalmente por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a nuestra Madre María. Pero entonces, ¿qué tendría que ver aquí en la Inmaculada Concepción? ¿Celebramos el dogma o la Inmaculada Concepción? O la advocación, ¿verdad? Ajá. Bueno, mira, primero para entender ¿por qué no una celebración o festividad de la veneración de la Virgen María en la Iglesia, debemos de entender, o sea, como algo que mencionaba la hermana Yadmin, no que María sea, ¿cuántas vírgenes hay? O qué onda, ¿verdad? ¿Por qué tanta virgen en la Iglesia? Bueno, María es una sola, ¿verdad? A lo largo de la historia, pues se ha manifestado en diferentes pueblos, naciones, o incluso
imágenes de María que se han hecho por cuestión de tradición en cuanto a la veneración, que han sido incluso pintadas con rasgos propios culturales, ¿verdad? Pero entiéndase que cuando hablamos de la veneración de María en la iglesia, hablamos de apariciones, hablamos de advocaciones y de devociones, ¿verdad? Entonces, pero es María misma que a lo largo de la historia se ha aparecido, ejemplo, en Fátima, bajo el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que hoy el domingo pasado se acaba de cerrar el centenario del aniversario de las apariciones. El Día de Cristo Rey se clausura este año, ¿verdad? Por lo de la aparición de Fátima. Vemos Guadalupe, ¿verdad? Que ahí ahorita vamos a hablar algo más adelante, sin adelantármeles, yo creo, al programa que tienen, ¿verdad? Pero que también tiene como mucha conexión con lo que estamos hablando ahorita. Y bueno, han sido apariciones que la iglesia reconoce por testimonio, por milagro, que bueno, ha sido María. Y María, bueno, entendamos que en sus apariciones, pues ella nunca se ha promovido como yo soy, vengan a mí, no, sino invitándonos a venir a Jesús, a venir a Jesús y abrazar el plan de salvación que Jesucristo nos ofrece, ¿verdad? Por su redención en la cruz. Y bueno, algo muy importante es que cuando se hace este decreto en la iglesia, el 8 de diciembre de 1854, bueno, surgen pintores que van plasmando esto de una manera más visible, y vemos a María en una pintura muy famosa de un autor desconocido, que está María con sus brazos sobre el pecho, de pelo descubierto, largo, con un resplandor de estrellas en su cabeza, en su parte de atrás, con una túnica blanca y una túnica encima puesta azul, ¿verdad? Y abajo tiene muchos ángeles, y algunas, en esta pintura en especial, y algunas imágenes que se han hecho de escultura también, ponen los ángeles deteniendo diferentes elementos en sus manos, ¿verdad? Algunos un espejo. Yo siempre recuerdo que un hermano me dice, ¿por qué ese ángel tiene un espejo? Porque está haciendo la referencia del reflejo que María es de la Trinidad, ¿verdad? Entonces hay toda una simbología dentro de este cuadro de autor anónimo, donde se toma la imagen o la referencia. Acuérdense que como humanos necesitamos signos visibles, ¿no? Claro que no. Entonces de aquí viene la devoción a la Virgen, ya una devoción a la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Bajo esta, y bueno, que se fueron dando a lo largo de la historia de la iglesia, pues muchas interpretaciones o pinturas de artistas, de hacer referencia a la Virgen por su Inmaculada Concepción. Y en Latinoamérica, pues bueno, no ha sido la excepción, porque muchas de las advocaciones que se veneran, por ejemplo, en Panamá, Nuestra Señora de los 36 en Paraguay, la Virgen de Chiquinquirá, y otras vírgenes, la Virgen de Guatemala, la Antigua, así le llaman. Aquí en México, Nuestra Señora de Itzamal, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, pues es María en su Inmaculada Concepción, simplemente que se le han ido adaptando cosas propias de la cultura, pero que, bueno, si nosotros nos remontamos a Santa María de Guadalupe, vemos que tiene cierto parecido a las pinturas que el católico en aquellos tiempos, antes de la aparición de Guadalupe, identificaban a María como la Inmaculada Concepción. Y si nosotros lo vemos en la aparición en Lourdes a Santa Bernardita de Subirús, es el título con el que se revela, ¿verdad? Yo soy la Inmaculada Concepción, haciendo referencia a esto que como dogma se decreta ya en la iglesia. Entonces es donde al padre que está entrevistando a Santa Bernardita le cae el 20 y decir, pues esta niña, ¿de dónde va a sacar que es la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Entonces, pues es muy interesante ver que a partir de este dogma, pues empieza a surgir la devoción a la Inmaculada Concepción, y por tanto ya el 8 de diciembre
pues implica todo, celebrar el dogma, el regalo que Dios nos dio a la iglesia de María preservada del pecado para que naciera Jesucristo, pero también a María porque fue preservada del pecado y que nos dice algo, ¿no? Ciertamente nos dice algo. Es algo muy interesante que decía la hermana Yasmina acerca de, ¿y tengo que creer en el dogma? ¿O cómo es esto, verdad? Pues ciertamente esto nos llevará a nuestra santificación. Porque María nos está invitando con este dogma a vivir la plenitud de Dios, a vivir la plenitud. Incluso nos habla de la castidad, ¿verdad? Porque luego a veces cuando hablamos de castidad, hablamos reduciéndolo a un voto especial de los padrecitos o de las monjitas, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Es algo que nos implica a todos desde nuestro estado de vida, desde joven, soltero, laico, casados, claro, ¿verdad? Para los casados, y esto pues es como para meditarlo y ver que en el plan precioso de Dios pues implica darnos completamente a Dios, o sea, no solamente mi servicio de apostolado, de voy a predicar, voy a evangelizar, sino toda nuestra persona como lo hizo la Santísima Virgen María. Fíjate, Homero, eso obviamente ya entra en lo que voy a decir, algo en parte de mi imaginación, pero yo siento, por ejemplo, en las advocaciones, en cada advocación mariana, pues la Virgen se hace presente en medio de nosotros, del pueblo de Dios, y a mí me hace recordar mucho, o sea, cómo María estaba junto con los discípulos, aconsejándolos, acompañándolos, orando con ellos, participando, pues mostrándoles, yo me imagino, digo, eso no está escrito, pero yo me imagino que tenía que haberles platicado de su hijo, o sea, todo lo que vivió con él, cómo creció, qué pasó, o sea, cuántas cosas no platicó. Entonces, yo por eso te digo, entra ya dentro de mi imaginación, que eso así María, de esa misma manera, independientemente del dogma, en todas sus advocaciones, sus representaciones, viene con nosotros a hacer lo mismo, a hablarnos, a estar con nosotros, a acompañarnos, a hablarnos de su hijo, a mostrarnos, a aconsejarnos, etcétera. O sea, todo lo que ella puede hacer como madre, y que lo hizo en su momento físicamente, y que hoy sabemos que también lo hace con nosotros. Y en esta advocación de la Inmaculada, Volviendo a lo que nos comentaba un poquito Homero, en cuanto a la castidad, ¿crees entonces que pudiera ser este año 2017, que pudiéramos celebrar el 8 de diciembre a la advocación y el dogma de la Inmaculada Concepción como una invitación más, como una invitación a vivir esa castidad, a vivir esa pureza de cuerpo y alma, a exhortarnos en el estado de vida que nos encontremos? Cuando María dice, yo soy la Inmaculada Concepción, pudiéramos decir que es la Santísima Trinidad que lo dice a través de su cuerpo. Ella fue creada, concebida sin mancha. ¿A qué nos invita esto? Que para poder nosotros estar cerca de Dios Padre o de Jesús, necesitamos estar limpios. Invitación, hablando propiamente de lejanía del pecado, yo, Jazmín, pero hablando en la pureza, nuevamente, no ir más allá de lo que nos va a manchar, y eso implica en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que decimos, ¿no? ¿Cómo pudiéramos? Porque está por terminarse el programa y hay mucho que quisiéramos seguir escuchando a través de este tema en la presencia de Homero. ¿Cómo pudiéramos reflexionarlo ya? Hablábamos en un principio, bueno, ¿para qué me sirve? En este sentido, invítanos a reflexionar. ¿Cómo pudiéramos reflexionarlo cada quien en nuestro corazón? No necesariamente, como dices tú, la castidad o la pureza en los religiosos, sino a nivel, para todos los hijos de Dios, todo su pueblo. A nivel bautizado. Que es a lo que nos invita la Inmaculada Concepción. Bueno, tomemos en cuenta que Dios nos da los medios, ¿verdad? Y yo creo que un medio de santificación es María, es la Virgen María, definitivamente es nuestra madre, el modelo, el ejemplo de vivir una vida cristiana de plenitud y con autenticidad, ¿verdad? Esta semana que estábamos de retiro yo reflexionaba que el Señor nos invita a vivir con radicalidad, y cuando decimos radicalidad, es decir, con autenticidad de vida cristiana, ¿verdad? Entonces, celebrar la Inmaculada Concepción es hacer memoria de nuestra madre que nos dio a Jesucristo, pero que de ella desde su eternidad fue concebida
desde su concepción fue concebida sin pecado original. Y esto nos invita a que al igual que ella, nosotros le demos el sí al Señor. Y le rindamos no nada más nuestro tiempo, sino toda nuestra persona integralmente hablando, ¿verdad? O sea, nuestra mente, nuestros pensamientos, y tomarnos de la mano de María, porque vivir la vida cristiana sabemos que no es fácil, ¿verdad? No. Pero tomarnos de la mano de María, y meditar en su Inmaculada Concepción y saber que ella desde su concepción fue preservada para Dios. Entonces, pues esta invitación es para que tú, donde quiera que nos estés escuchando, que estés meditando esto, es saber que no vamos solos por el camino, ¿verdad? Y que a veces cuando entran los desánimos y dicen, no, pues es que no se puede, hay problemas, hay cuestiones, volteamos a ver a nuestra Madre bajo esta bella imagen de la Inmaculada Concepción y ver que es posible reservar todo nuestro ser para Dios desde todo lo que realizamos. Así es, y bueno, entender, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Dios, también el Señor nos va a dar la gracia. Bueno, ella en las palabras que el ángel le dice, salve llena de gracia en una versión, en otra, alégrate llena de gracia, que son las palabras que recitamos cada que rezamos, ¿no? El Ave María. También nosotros, a través del bautismo, siendo hijos de Dios, nos dio una gracia, ¿no?, para poderle responder, que en esos momentos de debilidad, hablando de la veneración, en esta vocación o la devoción a nuestra Madre María, pues acudamos, ¿no?, a ella, a la ayuda que ella nos puede dar para resistir, para podernos vencer a nosotros mismos, para morir en la carne. Sabes que María Santísima, siento que no puedo, entiendo, lo comprendo, quiero vivir diferente, muy bien, pureza, alma y cuerpo, radicalidad, como dice Homero, pero a lo mejor estoy en el camino del Señor y siento que no avanzo, y siento que a lo mejor voy al confesionario y a lo mejor estoy diciendo lo mismo. Que no nos desesperemos, que tenemos esa gracia, que si queremos si alguien que interceda por ti, por mí, pues está María, ¿no? ¿Quién mejor que ella puede pedir y entenderte humanamente? Porque hablando de los dones especiales que recibió, humanamente también recibió dones especiales donde puede entender más allá de lo humano, de lo que podemos tener nosotros como limitados. Entonces, abrirle nuestro corazón, nuestra casa, nuestro negocio, empezar de poquito. Si ya estás en el camino, continuar, perseverar, ¿no? Invitar a nuestros hijos en nuestro entorno, que sí se puede, y que este año, bueno, ya viene el Adviento, ¿no? Albergar en nuestro corazón no nada más el deseo del consumismo, que más adelante esperemos en Dios nos alcance este mes a poder ver ese programa, porque viene Santa María de Guadalupe, el Adviento, y bueno, fin de año. Pero reflexionarlo, yo creo que es algo de lo mucho que nos invita hoy María a través de este programa En Dulce Encuentro con María, a través de la preparación que hizo espiritual y intelectual el discípulo de Jesús, Homero, para invitarnos, ¿no?, a reflexionar cada quien en nuestro corazón, y que extendamos este mensaje, lo que te ha dado a ti, en donde te encuentres, en esa plática a gusto, que nos animemos a hablar. Y yo para terminar hago mención de algo muy ahorita con lo que comentas. María sí ciertamente fue llena de muchos dones de Dios, del Espíritu Santo, sobrenaturales, ¿verdad? Su simple concepción ya es un don. Pero acuérdense también que María fue una mujer virtuosa. Y las virtudes no se ejercen nomás por gracia del Espíritu Santo, sino es que hay una disposición de la persona para crear un hábito bueno y se va haciendo virtud. Y María, pues no solamente es la llena de gracia, es la bienaventurada por todas las virtudes que ella ejerció en vida. Entonces, eso también nos habla y nos hace la invitación de decir, bueno, tú como bautizados tienes la gracia y el don del Espíritu Santo, pero también María nos invita a que seamos dispuestos a la virtud, ¿no? A través del Espíritu Santo, activar ese dominio propio, ¿no? Sí, y morir a nosotros mismos, y inspirados en la vida, pues, de Jesús mismo, también de nuestra Madre, de algunos santos también, ¿por qué no? Y estar conscientes, o sea, que también, bueno, Dios nos hace la invitación a vivir así como nos decía, en radicalidad, en santidad. María nos da el ejemplo y nos ayuda de su mano a caminar. Acuérdense que cuando tenemos este llamado, que ya sentimos esa espinita en nuestro interior de querer hacer ese pequeño cambio en nuestra vida, ya es un llamado de Dios, y cuando hace un llamado también da las gracias. Entonces estemos seguros que desde el bautismo tenemos las gracias para seguir caminando por ahí.
Tengo una pregunta para Homero. Un mensaje que me gustaría que pudieras dar, ¿no? Hablando para la juventud, señoritas, jóvenes, que ya no, bueno, que he escuchado, que creen que la castidad, o sea, literal, la castidad puede ser algo pasado de moda, que no se usa, que te hace como hasta no estar adentro, no entrar a un círculo de... A ser aceptado. Ajá. Para que está la conciencia, no me imagino. Bueno, no me imagino, está. No es algo que imagino, es algo real, perdón. Pudieras invitarlos a exhortarlos, ¿no? A no ser contaminados o a cómo luchar contra esos bombardeos que tienes en todos lados, en el medio donde se desenvuelven los jóvenes, ¿no? Nosotros estamos hablando aquí, pero sales y la realidad, híjole, está muy difícil. Si tocas algo que también, bueno, pues se presta para hablar, ¿verdad? Démonos cuenta que en la actualidad, todo, o sea, películas, música, vestimenta, modas, todo nos habla de una sensualidad. Todo ya está muy erotizado. Entonces, pues eso va creando en la actualidad como una ideal joven de que está bien, ¿verdad? De que está bien, pues tú te metes con quien quieras, si no te gusta otra, y después a lo mejor hasta otro, ¿verdad? Y se va desvirtuando por lo que el mundo actualmente nos está enseñando, ¿verdad? Pero recordemos, hablando de los dones, que la castidad, nuestra sexualidad, nuestra castidad, porque hablar de sexualidad también implica hablar de muchas cosas, que no solamente es la cuestión genital, ¿verdad? Es también la afectividad y la cuestión emocional. Pero la castidad, la virginidad, es un don que Dios da, ¿verdad? Entonces yo creo que si es un don, tenemos que cuidarlo y no andarlo ofreciendo, ¿verdad? Como se ofrece cualquier objeto, ¿verdad? Es algo de lo que Dios nos ha dotado y es algo que tenemos que cuidar, y ciertamente yo creo que nos enfrentamos a tiempos muy difíciles para vivir la castidad en nuestros días, por lo que ya mencionaba, ¿verdad? Lo que el mundo nos va poniendo, los medios de comunicación y todo, pero haciendo referencia de lo que estamos hablando, voltear a ver a la Virgen Santísima y decirnos, danos la gracia que tú tuviste, Virgen María, para preservarnos de este pecado que se está dando ya muy común en la iglesia. Entonces, pues la invitación. Muy bien, sí se puede, no ser parte de lo mismo, luchar, ¿no? En esta parte entra también el elegir qué vemos, si me ayuda a fomentar ese camino santo que quiero alcanzar algún día, ¿no? Con la ayuda de Dios, con mi esfuerzo físico también, que entonces, bueno, está la oración, la comunión, el ayuno. Pero también qué elijo ver, escuchar, con quién comparto, si a lo mejor una amistad no me está llevando ese camino de santidad, sino al contrario, me retrasa, como que si estoy bien entendido, voy a mi grupo, participo, pero luego estoy acá con el compañerito de escuela, no sé, de trabajo, y como que me hace tambalear. Híjole, pedir de verdad esa gracia al Espíritu Santo de ser fuertes, y si tienes que cortar, sí se puede. Quizás no la primera, pero sí se puede. Algo, vuelvo a lo mejor a lo mismo que yo ya he mencionado en muchas ocasiones, pero algo que yo siempre les dije, a mis hijos y a lo mejor a algunos hermanos en su momento, porque a veces decimos, bueno, ¿y yo cómo puedo saber si eso que estoy haciendo o ese lugar a donde estoy yendo está bien? Yo siempre les dije, bueno, nada más ten en cuenta siempre lo que vayas a hacer, actuar, ver, etcétera. Tú piensa si estaría María contigo haciendo eso mismo. Si puede, adelante. Si no puede, por algo será. Si Jesús y María se divertirían en ese lugar, siempre les decía eso, con esa palabra. A mis hijos siempre fue eso, así como yo no puedo estar con ustedes donde van a estar, pero así piensen si María estuviera con ustedes ahí. Me ha dado también una gran lección, ¿verdad? De pensar, porque luego a veces, ponle tú que no son cosas así que relevantes o de gran pecado, pero dices, bueno, ¿realmente me está ayudando? ¿O realmente es algo que me edifica o que fomenta mi salvación? A veces no es tanto lo que hagamos, sino cómo lo hacemos, ¿verdad? Y en la vida cotidiana, o sea, en las cosas así simples. De hecho, las cosas simples de cada día son los que te van a llevar a la santidad, no algo en específico que tengas que hacer, sino todas tus cosas ordinarias de una forma extraordinaria en el estado de vida que nos encontremos y en la edad que te encuentres.
Y bueno, antes de terminar, ya nada más, últimos saluditos, agradecer los últimos saludos, ya nos están cortando, pero últimos. Toño, dice. paciencia. Dice Abraham Enrique Sejudo, saludos y muchas bendiciones. Antonio Rodríguez, saludos desde Fresnillo, Zacatecas, Dios les bendiga. Saludos. Helen Hernández, Dios les bendice, hermanos. Homero Yasalma. Gracias. Ángela Leija dice, Lina, bendiciones. gracias. Toda nuestra vida debería ser pureza, sobre todo de corazón, en el estado de vida que llevemos, solteros, casados, etcétera. Amén. Así es. Muchas gracias a todos por estar en el programa. Así es. Homero, ¿algo más que quieras decir ya para cortar rapidísimo? Pues nada, que se me fue muy rápido el tiempo, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que hablar de estas cosas, yo siempre les digo a los hermanos, hablar de María es como música para nuestros oídos, porque nos da realmente grande, y yo creo que Dios no se equivocó en dárnosla como madre, para regalo de la iglesia, para regalo de su corazón. Y yo, como he mencionado algunas veces, como discípulos de Jesús, tanto en el nombre y que en la vivencia, decimos, un verdadero discípulo de Jesús es aquel con quien vive María en su casa, ¿verdad? Porque recordemos que desde la cruz Jesús le deja al discípulo amado, a María, y dice que desde ese momento María vivió con el discípulo en su casa. Pues María, un verdadero discípulo, María está ahí presente, y está presente siempre aquí donde quiera, y en nuestras vidas, en nuestros agobios, en nuestras alegrías. Si no, digo yo, en las bodas de Caná, no sé qué andaba haciendo María en la cocina, pues ahí andaba viendo, porque bueno, sin ofender, pero las mujeres en todo están, entonces Para bien también. para bien, entonces Te consta, Mero, con sí. Todo pueden hacer, para todo tienen tiempo, entonces yo creo que Dios no se equivocó en darnos a María como madre, ¿sí? Entonces, pues fue para mí un gusto estar aquí. Me hubiera gustado que hubiera sido más tiempo, pero bueno, es el tiempo de Dios. Pues gracias a Jesús y a María, ¿verdad? Que nos envió este hermoso mensajero con mucha fluidez para poderle entender, cuando humanamente te cuesta. Gracias, Homero, lo comprometemos a que haya una próxima ocasión, ¿verdad? Con Claro. otro tema. Y gracias a ustedes, los esperamos cada sábado en punto de las 2:30. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Jazmín Martínez. Almadelia Alonso, Recuerda que Jesús te ama. y te lo anunciamos. Hasta luego.